El patrimonio son edificios que tienen algún estilo arquitectónico que nos llama la atención, que contienen alguna historia, ese edificio, de lo que ha pasado, y tiene una valorización de la sociedad que hace que tenga una importancia determinada en cada pueblo, en cada ciudad. Construcción. A lo largo de sus más de 100 años de existencia, muchas personalidades mundiales y costarricenses han pasado por el Teatro Nacional. Aquí se ha presentado La Pavlova, aquí vino Jacinto Benavente, aquí vino Gabriela Mistral, más recientemente lo han visitado Vargas Llosa, ha tenido visitas de presidentes de los Estados Unidos, Kennedy, Clinton, Reagan. Durante gran parte de la historia del teatro, se consideró que los fondos empleados para construirlo provenían de un sector que en realidad no había sido el verdadero financista de la obra. Durante muchísimos años, casi un siglo, se ha creído que al Teatro Nacional lo construyeron los cafetaleros, que fue construido con dinero de los cafetaleros. Pero eso es una mentira. Al Teatro Nacional lo construyó el pueblo costarricense con sus fondos porque ocurrió lo siguiente. En 1890, una vez que ya se tenía el plan para que se construyera un teatro nacional, un decreto pone un impuesto al café. Ese impuesto dio unas sumas mínimas que no alcanzaron para la construcción de tan magno edificio. Cuando se dieron cuenta de la enormidad del presupuesto necesario, no eran suficientes solamente con el apoyo de los cafetaleros, entonces llegaron al punto de desarrollar un impuesto a las exportaciones y las importaciones. Y con este impuesto lograron terminar el teatro. Es muy importante destacar esto, porque el teatro fue construido no con la plata de una élite, sino con la plata de todos los costarricenses. Cuando el Teatro Nacional fue inaugurado, la ciudad de San José ya se perfilaba como un centro urbano de gran importancia cultural. Y aunque no fue el primer espacio destinado a los eventos artísticos, sobresalía por su imponente construcción. El concepto fue crear un teatro neoclásico basado sobre los teatros de ópera de Europa. 7 años dura la construcción del teatro. En esa época era muy difícil porque venían las piezas, las traían en barco, traen las partes, sobre todo las metálicas, lámparas de Bélgica, traen las esculturas de Italia. La mayoría de las pinturas eran pintadas en Italia y traído acá por Aleardo Villa, que es un gran muralista de este periodo de Italia, y muchos de los murales que eran pintados aquí en Costa Rica eran pintados por Paulo Serra, también italiano, que vino a Costa Rica.
Desde hace casi 3 décadas, esta bella estructura es testigo de grandes y variados espectáculos artísticos. Quizás sus columnas, paredes, butacas y el escenario guardan la energía de la danza, la música, el teatro y la ópera de cientos de artistas que bajo su techo se han presentado. Ubicado en pleno centro de San José, en el Teatro Popular Melico Salazar se realizan más de 200 espectáculos al año. La historia de este majestuoso edificio inicia mucho antes de que lo tomara el Ministerio de Cultura para sus fines actuales. El predio en que hoy se encuentra el teatro estaba ocupado por la antigua escuela Juan Rafael Mora, pero en 1924 un fuerte sismo daña drásticamente el edificio escolar, por lo que se ordena su demolición. El terreno entonces es adquirido por el empresario español José Raventós, radicado en Costa Rica desde 1905, con la idea de presentar zarzuelas y operetas originarias de su tierra natal. El señor Raventós invierte los recursos necesarios para dotar a la capital de un teatro similar a los existentes en Europa. El señor Raventós encarga al arquitecto costarricense José Fabio Garnier la construcción del teatro, quien aplica los conocimientos de vanguardia aprendidos por su paso en Europa. Así, la construcción inicia en febrero de 1927 y finaliza al año siguiente. 1928 marca el inicio entonces de un nuevo teatro, al servicio de la cultura local y extranjera. En 1960 se construye una nueva galería y se incorpora una pantalla CinemaScope para los amantes del cine. Pero 7 años después, un devastador incendio acaba casi con la totalidad de su interior. El 13 de diciembre de 1981 se realiza la preinauguración del inmueble con la presentación de la obra Carmen de Bizet. Sin embargo, la inauguración oficial se ejecuta en 1985 con el nombre de uno de los más grandes representantes del canto costarricense, el tenor Manuel Melico Salazar. Dueño de una voz privilegiada y de un talento innato para la actuación dramática, Melico logra el papel principal en Otelo de Verdi. Basada en la obra homónima de William Shakespeare, y lo convierte en su máximo éxito. Su figura no solo fue destacada en Costa Rica, sino también en países con una mayor cultura operística. Gracias a sus méritos y trayectoria, el gobierno nombra el inmueble en su nombre, surgiendo así el Teatro Popular Melico Salazar. A simple vista, el edificio sobresale por su elegancia y majestuosidad, con rasgos característicos del neoclasicismo, lo cual lo convierte en un teatro único. En términos de arquitectura, es importante anotar que el Teatro Raventós pertenece a la arquitectura neoclásica. Recordemos que se entiende por arquitectura neoclásica aquella que hace de su estética una imitación, una inspirada en la estética grecorromana, es decir, que hay elementos de la arquitectura de la Grecia y la Roma clásicas que están sumamente integrados. Elementos que ustedes pueden ver en fachada y que pueden ver internamente, como son las columnas, en este caso de origen corintio, como son los arcos, como son los frontones, en este caso son frontones curvos en las fachadas principales, sobre todo en las entradas, los balcones con sus balaustradas para las barandas, los mascarones que son más bien de origen barroco. La presencia en pleno centro de la capital de tan importante escenario artístico trae consigo el interés del gobierno de dotarlo con espectáculos variados, de corte popular y a un precio accesible.
iniciar el viaje por esta majestuosa obra, debemos entrar al primero de los 3 segmentos. Vemos cómo parece formarse un gran insecto. La primera base es formada por grandes piedras, donde vemos los cimientos, formando el espacio más amplio. En los años anteriores contaba con varias entradas a la edificación, pero con los años se fueron cerrando hasta quedar solo una. Al subir, vemos cómo resaltan formas en las paredes, como claraboyas y ventanas pequeñas y grandes, que nos hacen preguntarnos la razón de su creación. Mientras que el tercer segmento vemos que es el más angosto y diferente, porque está compuesto por ventanas en forma de trébol. Las manos que construyeron este fortín usaron materiales como la piedra, el barro, cal y ladrillo, todo para regalarnos esta maravillosa obra. La base está hecha de piedra de pavas, es una piedra no tan dura, que es fácilmente moldeable a través del cincel y el martillo. El elemento central, el ladrillo rojo traído a Cartago, aproximadamente son 2.500 ladrillos de barro cocido. Y el elemento superior es un elemento hecho de amalgama entre calicanto, ladrillo y algo de piedra. La torre propiamente, desde el suelo hasta su punto final, que es el mirador, digámoslo así, anda por los 13 metros, poquito más, porque ahí usted puede darse cuenta que el fortín tenía un lugar privilegiado, que ahora tal vez no se ve por los árboles del parque, pero el control que se hacía del centro de Heredia era bastante bueno. Por eso su altura era militarmente perfecta para el control de una ciudad. Mucho se ha dicho sobre cuál sería realmente la idea de construir el fortín, ya que quedó como una obra inconclusa, pero el único que realmente pudo saberlo fue su creador. El fortín es importante para los heredianos porque hay un elemento apasionante e importantísimo que es la identidad. El fortín a los heredianos nos da identidad, como la parroquia, el fortín, el parque central. Nos trae a las raíces. Lo que yo le pido a las nuevas generaciones es que valoren lo poco que queda. Porque Heredia en los últimos 30 años ha perdido el 40% de las estructuras históricas del centro de la ciudad. El fortín es lo poco que queda. Y hay que guardarlo, porque volvemos a lo mismo. Identidad es propiedad. ¿Y propiedad de qué? De nuestro suelo, de lo que tenemos aquí, de lo poquito que hay, pero que nos convierte en personas que queremos ver a Heredia como una ciudad independiente, que surge, vive y sobre todo que le podamos heredar, porque eso es prestado. Todo lo que tenemos aquí es prestado. Ya a mí no me pertenece, le pertenece a las nuevas generaciones.